que intercede ante Dios por nosotros. Y que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Así que el pueblo cristiano puede vivir en paz sabiendo que tiene una eternidad asegurada con Dios, no porque seamos buenos, no porque simplemente nos portemos bien, no porque aplaudamos 4 coros y cantemos 2 canciones. No, tenemos salvación y vida eterna porque Cristo la compró en la cruz para nosotros. Amén. Y usted y yo, a través de la fe, recibimos a Cristo en nuestro corazón, confesamos nuestros pecados, rendimos nuestra vida a Cristo y comenzamos a vivir para Él, a caminar con Él. Y entonces esa vida nuestra comienza a ser bendecida y perfeccionada cada día por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú y yo terminemos esta existencia terrenal, no tengas miedo ni te apures tampoco por hacerlo. Sirve a Dios lo más que puedas. Vas a recibir lo que Cristo recibió del Padre Dios. ¿Qué recibió Cristo del Padre Dios? Recibió el mandamiento, la autoridad de resucitar con un cuerpo nuevo y sin pecado. Y caminó 40 días. Vio, habló, conversó con más de 500 personas en su época y en su tiempo. Por eso el Evangelio corrió tanto en su época, porque había gente que prefería morir literalmente, como los romanos crucificaron al apóstol Pedro. Porque mucha gente se llena la boca diciendo porque nuestro primer papa o sacerdote fue el apóstol Pedro. Bueno, créanme lo que le digo, si no busquen en los libros de historia, no eclesiásticos, sino secular. Al apóstol Pedro, entre otros apóstoles, a Santiago lo partieron al medio con una sierra. A Pedro lo crucificaron en una cruz cabeza abajo, un emperador llamado Nerón, que estaba un poco fuera de sí. Entonces, él se había hecho un jardín de invierno en Roma y se le ocurrió la espléndida idea de iluminarlo con cristianos. Así que este muchacho llamado Nerón fue el mismo que quemó después Roma y le echó la culpa a los cristianos. Agarraba a los cristianos, los perseguía, los encarcelaba, después los crucificaba, los rociaba con brea, los prendía a fuego y iluminaba su jardín de noche. Esa era la mentalidad que tenía Nerón. No hace falta que lo busque en la Biblia, búsquelo en los libros de historia de la vida secular, o sea, en las escuelas, universidades, facultades, búsquelo, ahí está. Porque es fácil que se lo diga yo, profesor de teología o de historia, no, que se lo diga a una persona que no tiene nada que ver con la teología. Entonces, hubo gente que daba su vida, pero no negaba su fe. Amén. Y todos los seres humanos han buscado siempre la vida eterna. Por eso este religioso le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús comienza un desglose de la enseñanza, y lo primero que le dice Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Usted sabe que en el pasado, y vamos a remontarnos un poquito para atrás en la historia humana, en el pasado hubo una nación poderosa que se llamó Egipto. Egipto fue una nación a la cual descendió Jacob con sus hijos, y habían vendido primero a uno de sus hijos, a José, lo habían vendido como esclavo. Y en Egipto, el que gobernaba se llamaba Faraón. Faraón se autoproclamaba Dios. ¿Quién era el Dios de Egipto? Faraón. Faraón le daba la vida a quién? Al que él quería. Y le quitaba la vida a quién? Al que él quería. Como él se sentía Dios, se creía Dios, el Faraón, cuando los faraones morían, los embalsamaban y los ponían en unas tumbas especiales,
pirámides y demás cosas para conservarlos por muchos años. ¿Por qué? Porque los faraones, como se creían dioses, ellos pensaban que al morir en la tierra pasaban al reino de los dioses. Porque ellos también buscaban algo que se llama eternidad. Y hasta no hace mucho, una persona que era jefe de un cártel de la droga en México fue asesinado entre la guerra que tienen entre ellos ahí por la droga, y cuando lo sepultaron con una 4x4 último modelo, con oro, plata, relojes, armas. Esa fue su tumba. En serio, se dio por televisión, por CNN. ¿Por qué? Porque él pensaba que la vida continúa. Entonces él quería llevar para el otro lado algo de todo lo que tenía de este lado. Parece algo que sueño, pero es verdad. ¿Por qué le cuento esto, mi hermano y mi amigo? Sencillo, para que usted entienda que el ser humano busca la eternidad. ¿Y por qué la buscamos con tanta insistencia? Bueno, la buscamos con tanta insistencia porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Dios es eterno, y Dios puso eternidad en nosotros. ¿Me entiende? El problema fue que llegó el pecado y arruinó este cuerpo. Por eso Dios decretó que el cuerpo vuelva al polvo de donde Él lo tomó. Pero entonces, para todo aquel que cree en su Hijo, Dios le da un cuerpo nuevo, sin pecado, y que puede, como Cristo pudo, ver, hablar, conversar, todo normal. ¿Por qué? Porque lo que Dios creó en el Edén y se echó a perder por el pecado, Cristo lo recuperó después de la cruz del Calvario, y ahora volvemos a estar con Dios de nuevo. ¿Me entienden? Si esta es una breve clase de teología rápida, para que usted entienda. Ahora, como siempre buscamos la eternidad, los faraones se embalsamaban para ver si podían encontrar la eternidad. Un hombre famoso, millonario, se hizo congelar hace unas décadas atrás, porque él esperaba que se surja en el mundo el remedio para la enfermedad que él tenía. Luego un día se descompuso la máquina y se acabó la historia de todo. Pero la gran verdad es que el ser humano busca la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado para estar con Él. Y la verdad es que estamos con Él o estaremos sin Él, pero estar, vamos a estar. Eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Me entienden? Estar, vamos a estar. Y si no, lea los evangelios para que entienda lo que la palabra de Dios enseña cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Los cristianos han buscado muchas formas para llegar a la vida eterna. El cristianismo, ¿sabe cuándo comenzó? En Cristo. De ahí la palabra cristianismo. O sea, en la Antioquía antigua se les llama cristianos a los seguidores de Cristo por primera vez, porque hablan, viven y son como era Cristo. De ahí nace la palabra cristiano. Estamos hablando del año 35, 37 de la era cristiana. Entonces el mundo de aquella época, usted lo puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia. Agarra la Biblia y lee el libro de Hechos de los Apóstoles. Y va a encontrar esto que yo estoy contándole así medio rapidito a vuelo de pájaro. La gran parte del mundo fue evangelizada. Eran cristianos. Eran cristianos. En los primeros 2 y 3 siglos, la mayoría eran cristianos. Perseguidos, maltratados por el Imperio Romano, vivían en cuevas, en túneles, hacían cultos a escondidas, los mataban, los crucificaban, los perseguían. Ese
Ser cristiano en la época de los apóstoles era muy duro. Pero entonces, en el año 313 de la era cristiana, surge un político religioso que quería ser emperador de Roma. Pero no podía hacerlo porque no tenía cómo llegar al poder. Entonces él se fingió ser cristiano. Se llamó Constantino. Constantino se hizo que dice cristiano. Entonces, como el cristianismo era la mayoría de su época, lo hicieron emperador de Roma. Está en los libros de historia. ¿Qué hizo Constantino cuando él llega a ser emperador? Agarra la iglesia cristiana y en vez de ser la iglesia cristiana perseguida y maltratada, ahora la iglesia cristiana pasó a ser la iglesia oficial del Imperio Romano. Entonces antes le quemaban los templos, pero ahora el emperador se los construye. Antes los perseguían y los mataban, pero ahora el emperador los defiende y los cuida. Y como el cristianismo comienza a tener tantas ventajas en el imperio, todos quieren ser ¿qué cosa? Todos quieren ser cristianos. Entonces comienzan a llegar muchas personas a la iglesia cristiana. Pero cada una, óigame bien, cada una llegó con su Dios. Y el emperador no quería perder súbditos. Entonces, Constantino comenzó a poner las imágenes de los dioses que la gente iba trayendo. Por ejemplo, llegaron los que adoraban a Afrodita. Afrodita era una diosa que se tenía de la fertilidad, de la sexualidad. Y cuando esa diosa llegó y la pusieron ahí en una imagen, los cristianos dijeron: la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, porque tu Dios no lo acepta. Pero entonces el emperador dijo: pongamos esa imagen ahí y recordemos a María, la madre de Jesús. Y ahí llegó la primera imagen a la iglesia. Luego llegaron más religiones y cada uno llegó con su Dios. Y los fueron poniendo en los templos. Y el emperador decía: a través de este recordamos a Pedro, a través de este recordamos a Juan, a través de este recordamos al otro. Y así fueron llenando los templos de imágenes. Y entonces el emperador comenzó a jugar el papel de Dios. Antes los cristianos predicaban lo que Jesús había enseñado, lo que Dios había enseñado desde el tiempo del Éxodo. Pero ahora Constantino decía: se habla de esto, se habla de esto, se habla de esto, se hace esto, se quita esto, se agrega esto. Y el cristianismo empezó a decir: wow, ¿qué está pasando acá? Esto no es así. La Biblia no dice eso. Dios nunca dijo eso. Entonces, como en el 370, el cristianismo se da cuenta que se metió en la boca del lobo. Así que el cristianismo vuelve a salirse de la religión oficial, pero queda instituida lo que hoy conocemos como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De ahí para aquí, eso siguió funcionando hasta el día de hoy. Natural, en la primera etapa no fue tan fácil. ¿Por qué? Porque había dos emperadores que se disputaban el papado oficial. Esto está en la historia universal. Unos querían que fuera Constantinopla el imperio oficial y otros querían que fuera Roma el imperio oficial. Así que así estuvieron unas cuantas décadas peleándose entre ellos, matándose entre ellos, literalmente matándose con ejércitos uno contra otro.